Muy buenos días, chicos de noveno grado, secciones ABCD. Pues ese día vamos a trabajar lo que es la Guerra Fría. Como primer punto, pues vamos a desarrollar lo que es la agenda, saludos, reflexión, contenido, objetivo, indicador de logro y el desarrollo. La reflexión. Nunca renuncies a un sueño por el tiempo que se requiere para lograrlo. El tiempo pasará de todas formas. Así que acá pueden dejar sus comentarios después del video, comentando, ¿verdad? Dando soporte a la reflexión. Iniciamos. Pues la Guerra Fría se define como el sistema de relaciones internacionales existentes desde 1945 hasta 1991, con dos bloques antagónicos, Estados Unidos y la Unión Soviética. A este conflicto se le denominó frío, porque en ningún momento estas dos potencias se enfrentaron directamente en una guerra. Lo que hubo fue más bien un estado permanente de tensiones y conflictos aislados esparcidos por todo el mundo. En esto podemos mencionar de que después de la Segunda Guerra Mundial se presentó este enfrentamiento global entre estas dos superpotencias, las que ya mencionamos, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Como ambas poseían armas nucleares, esta rivalidad no se desencadenó una confrontación directa entre los dos países, pero sí generó lo que es una política de amenazas y situación en la que la diplomática jugó un papel importante para mantener la paz. Sin embargo, se desarrollaron una serie de conflictos localizados en diferentes partes del mundo. Pues también podemos mencionar esta perspectiva cronológica, pues que hace mención, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, hace alusión también en que en 1917, a través de la Revolución Rusa, pues inicia, ¿verdad? Como Guerra Fría encubierta. ¿Por qué? A partir de esos años, cubriendo también la Primera Guerra Mundial. Pues la Guerra Fría encubierta fue el periodo en el que aparecen los elementos constitutivos del conflicto. Pero luego viene lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pues inicia, ¿verdad? Con la Gran Alianza Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS. Pues todo eso, pues se derribó, ¿verdad? Hasta 1991, donde cae el muro de Berlín, la desintegración del bloque soviético y de la URSS. A eso, todo ese periodo de 1945 a 1991, pues se le denominó la Guerra Fría abierta. A partir de 1945, la Guerra Fría se transforma en un fenómeno determinante en la política mundial, donde hubieron también alianzas militares de Estados Unidos y la URSS. Por ejemplo, Estados Unidos creó una organización militar, la famosa OTAN, ¿verdad? Que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, en 1949, en Europa Occidental. Fueron también en Europa, firmaron el Tratado de Río de Janeiro en América Latina en 1947 y la Organización del Tratado del Sureste Asiático, el famoso Pacto SEATO, ¿verdad? Que sus siglas en inglés, con los países lejanos de Oriente en 1954. En cambio, la URSS también tuvo alianzas militares. Eso fue que se creó el Pacto de Varsovia, una alianza militar establecida en 1955 con sus países aliados, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Estos dos bloques pues conformaron, ¿verdad?, el occidente y el oriente. Por ejemplo, si hablamos del bloque occidental, pues estamos refiriendo a la política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, que estaba orientada a impartir el triunfo del comunismo, más allá del área de la influencia soviética de Europa. Todo esto pues que hizo implementar una serie de alianzas militares a las que ya mencionamos anteriormente. ¿Con qué propósito? Este propósito pues era defender sus propios sistemas políticos y sus sistemas económicos. Estados Unidos favoreció la adopción de sistemas democráticos dentro de su bloque. En cambio, la democracia se implantó en los países de Europa Occidental, que había participado durante la Segunda Guerra Mundial, y también en otras regiones. El bloque occidental mantuvo una economía capitalista que se basaba en los principios del reconocimiento de la propiedad privada y la existencia de un mercado libre, que funcionaba de acuerdo con la ley de oferta y la demanda. La principal novedad tras la guerra fue la intensificación del intervencionismo del Estado en la economía. Todo esto fue lo que creó un consenso de que prácticamente duró casi medio siglo. Se dividieron
y así también tenemos parte del bloque oriental. ¿Qué podemos decir del bloque oriental? Pues al mencionar, ¿verdad? También la Segunda Guerra Mundial, pues el bloque soviético aceptó en sus zonas la influencia de instaurar gobiernos de coalición con todas las fuerzas públicas. Sin embargo, los partidos comunistas controlaban los ministerios más importantes e impulsados por Stalin. Acaparon todo el poder entre 1946 y 1948. A este bloque se le organizó en gran medida por la oposición a las iniciativas estadounidenses, y así sus instituciones fueron posteriores al bloque occidental. En cambio, el sistema político de la URSS en sus zonas de influencia fueron las democráticas populares. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía se rigió por medio del estalinismo, basado en los principios marxistas. Según esta ideología, las empresas deberían ser propiedad estatal y ser administradas por el Estado. ¿Para qué? Para acabar con la explotación del ser humano por parte del capitalismo. Todo esto pues se da en ese lapso, ¿verdad? De 1945 a 1991. Luego pues podemos mencionar las causas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética quería esparcir el comunismo por todo el mundo. Los americanos, que eran capitalistas, odiaban este sistema político y se alarmaron al ver las intenciones que tenían los soviéticos. Ambos bandos hacen propagandas tratando de convencer a la población de que sus ideales eran mejores que las de su contrario. Entonces todo esto pues generó, ¿verdad?, el enfrentamiento en estas dos superpotencias. Como consecuencia, ¿qué podemos mencionar? Uno, los problemas entre el lado capitalista y el comunismo fueron factores que contribuyeron indirectamente a que se formaran varios conflictos. Entre ellos estuvo la guerra de Corea y la de Vietnam. En 1962 tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos, en el mayor enfrentamiento en toda la guerra. Y la URSS pues estaba utilizando a Cuba para instalar misiles nucleares y un avión de espías americanos que lo tomó fotografía. Ante esto, Estados Unidos exigió que los misiles fueran removidos y el presidente Kennedy ordenó el bloqueo a Cuba. Pues todo esto pues fueron las consecuencias que se generó durante la Guerra Fría. También podemos mencionar otros datos importantes, ¿verdad? Como la doctrina de Truman, el Plan Marshall, la doctrina de Yarnot y el Cominfo. Así que eso ha sido hasta ahora, pues nos quedamos aquí. Cualquier inquietud que usted tenga, pues, o aporte que usted quiera realizar, pues en sus comentarios. Gracias, nos vemos.